Y la única manera en que el Estado puede contrarrestar esa situación es ejerciendo la legítima violencia necesaria para la contención, la represión y la superación del proceso insurreccional. Acá no existe la posibilidad de que el Estado opere al mismo nivel que quienes están desarrollando la insurrección. El Estado tiene que hacer uso de mucha mayor fuerza legítima para poder literalmente derrotar el proceso insurreccional por lo menos en su expresión violenta. Por lo cual, en Chile lo que ha fallado es que la autoridad política no ha permitido a las fuerzas de orden y seguridad, por una instrucción expresa, el ejercicio de la legítima violencia que es monopolio del Estado y para el cual nuestras autoridades fueron electas. En pantalla tenemos a Alexis López Tapia, a quien presentaremos en un momento. Él fue invitado en 2020 por la Escuela de Guerra de Colombia para hablar sobre revolución molecular. Serían sus teorías las que un año después inspirarían el tuit que tenemos en pantalla de Álvaro Uribe, el líder tradicional de la derecha conservadora colombiana, publicado con motivo de las manifestaciones sociales. López Tapia explica las manifestaciones en su país, Chile, así como las de Colombia y las de otros países latinoamericanos recientes, mediante esta teoría, ¿no? La de la revolución molecular. País, y este es el gran desafío de todas las naciones del continente, es lograr mantener la estructura de los estados como los conocemos, estos estados verticales donde los partidos políticos son principalmente quienes conducen a la nación en términos políticos, que pretenden ser reemplazados por este modelo horizontal, donde las llamadas organizaciones sociales y civiles toman el control de la dirección del gobierno del Estado y transforman entonces nuestras estructuras tradicionales republicanas en estructuras de control soviético, porque son soviets, son estructuras de consejos, que ya se encuentran operando en muchas zonas del país y que pretenden hacerse del control de todo el continente. Así que los desafíos que tenemos por delante a nivel nacional y a nivel del continente son enormes y la pandemia va a venir a ser un catalizador de toda la proyección de este conflicto en el futuro. Y aquí la consideración fundamental es una sola. Como vimos en la presentación que acabo de realizar, particularmente la definición de Selberger, el problema central es que deja de existir el monopolio del uso de la violencia por parte del Estado y la violencia empieza a ser ejercida por parte de la sociedad civil. Y la única manera en que el Estado puede contrarrestar esa situación es ejerciendo la legítima violencia necesaria para la contención, la represión y la superación del proceso insurreccional. Acá no existe la posibilidad de que el Estado opere al mismo nivel que quienes están desarrollando la insurrección. El Estado tiene que hacer uso de mucha mayor fuerza legítima para poder literalmente derrotar el proceso insurreccional por lo menos en su expresión violenta. Y aquí vamos a tratar de balancear un poco la versión conservadora de los hechos dada por López con un informe de Amnistía Internacional. Vamos a leer algunos párrafos. Lo que comenzó con protestas, principalmente de estudiantes, a raíz de la subida de la tarifa del transporte público en la región metropolitana, detonó una ola de manifestaciones, la cual se fue propagando rápidamente por casi todo el país. Esta expresión multitudinaria de inconformidad demandaba una mayor igualdad social y exigía el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales y económicos, tales como el derecho a una pensión digna, a una vivienda y a la educación y a la salud pública de calidad. Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, muchos de los actos de protesta supusieron el daño de mobiliario urbano público y privado, como por ejemplo algunas estaciones del metro de la capital, daños a edificios o la obstrucción de las vías públicas a través de la construcción de barricadas. Si bien muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas a manos de oficiales de carabineros se habían registrado en Chile anteriormente, los niveles de violencia estatal que ocurrieron a partir del 18 de octubre no tenían precedentes en tiempos de democracia. La organización se centra en esta institución debido a que la violación del derecho a la integridad personal por parte de funcionarios de carabineros fue generalizada. Es decir, no fueron hechos aislados. ¿Hubo violencia, bloqueos, destrucción de la propiedad privada y pública? Sin duda, es un hecho innegable. Sin embargo, como vimos, los muertos los pone por regla el lado civil y manifestante, no la policía ni los ciudadanos que no participan de la manifestación. Además, y más importante, esa violencia no descalifica los reclamos
económicos, sociales y políticos que suscitan la manifestación y que, como podemos ver en el caso chileno, son masivos y mayoritariamente aceptados. Y Alexis López se equivoca o miente cuando dice que hubo una orden expresa de no usar la violencia en contra de los manifestantes. En realidad lo que hubo fue justamente lo contrario, y además un uso de las Fuerzas Armadas para contrarrestar las manifestaciones, y esa no es su labor. Por lo cual, en Chile lo que ha fallado es que la autoridad política no ha permitido a las fuerzas de orden y seguridad, por una instrucción expresa, el ejercicio de la legítima violencia que es monopolio del Estado y para el cual nuestras autoridades fueron electas. El hecho concreto entonces es que aquellos estados, aquellos gobernantes, aquellos partidos políticos que no avalen el uso de la legítima violencia por parte del Estado para contrarrestar la violencia revolucionaria, y esto es autorizando y permitiendo que se ejerza el imperio del derecho en toda su expresión de fuerza, simplemente van a fracasar para contener el proceso revolucionario. Alexis López Tapia es un entomólogo chileno de pasado neonazi, es decir, tiene simpatías por el fascismo y la ultraderecha, y en el pasado ha estado relacionado con partidos y personalidades afines. Lo que promueve Tapia es un uso más intensivo y eficaz de la violencia de Estado contra manifestantes civiles, que es una política que desgraciadamente el gobierno de Colombia seguiría un año después y que ya se ha cobrado la vida de por lo menos medio centenar de colombianos. Y aquí hay que recordar que estamos hablando de un país y un establishment derechista con un largo historial de crímenes de lesa humanidad contra su propia ciudadanía, como lo fueron los terribles falsos positivos. Naturalmente, la violencia de Estado no puede justificarse simplemente como una forma de mantener el status quo, es decir, las relaciones de poder y estructuras sociales tradicionales. Cuando la ciudadanía sale a las calles a exigir cambios sustanciales y a reclamar lo que en democracia es perfectamente legítimo, un Estado represivo debe buscar justificaciones para su represión. Y ese es el rol que vienen a jugar personas como Alexis López Tapia y muchos otros, entre ellos influencers que podemos ver en YouTube y las redes sociales, líderes de opinión y toda clase de propagandistas del conservadurismo. ¿Cómo concibe el Estado Gramsci? Hay una definición muy famosa de Gramsci, que es la siguiente. Estado igual hegemonía acorazada con coerción, entre paréntesis, sociedad civil más sociedad política. ¿Qué significa esto? Pues que el Estado nunca es solamente fuerza física. El Estado nunca es solamente coerción. El Estado necesita acorazar esa coerción con hegemonía. Un Estado que tiene poder no es un Estado que saca a las Fuerzas Armadas a las calles o a la policía a reprimir. Un Estado que tiene poder es un Estado que no tiene necesidad de sacar a la policía a la calle porque sus súbditos aceptan la dominación de ese Estado. Y eso se llama hegemonía. Ya la sociedad política se hace de los medios de coerción, pero en la sociedad civil se dan las batallas hegemónicas. O sea, las batallas por la cosmovisión, las batallas por la cultura, la batalla por la forma de entender el mundo. Si ese Estado pierde su hegemonía, pues ese Estado queda siendo solamente fuerza. Y un Estado que es pura fuerza es un Estado que cae muy rápidamente. Así es como podemos entender a la centroderechita boba y cobarde que en este momento no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando en Colombia. Es que aquellos estados, aquellos gobernantes, aquellos partidos políticos que no avalen el uso de la legítima violencia por parte del Estado para contrarrestar la violencia revolucionaria. No saben qué hacer con esto porque nunca se han preparado para esto. ¿Saben por qué? Porque desconsideraban la dimensión hegemónica del problema. Claro, la derecha colombiana mantuvo la hegemonía durante bastante tiempo. ¿Cuándo? Cuando tenían una guerra interna. Porque mantener la hegemonía cuando estás en una guerra interna es algo relativamente simple, porque tu enemigo no se mete en las universidades, no se mete en los medios de prensa, no se mete en las escuelas, no se mete en la farándula. Tu enemigo está en la selva. Tu enemigo baja a la ciudad para meter una bomba. Tu enemigo secuestra, asesina, trafica. Entonces, por supuesto, no está dando tu enemigo una batalla cultural, está tratando de dar una batalla para hacerse de los aparatos estatales. Pero cuando vos a tu enemigo le dijiste vamos a hacer un proceso de paz y los vamos a meter en el sistema y les vamos a dar escaños que nadie escogió, y todo esto en favor a la ONU, y todo esto para cumplir con los deseos del globalismo, y cuando tu enemigo dijo ok, soltamos, supuestamente no es así, pero supónganse ustedes, soltamos las armas y nos metemos a la guerra cultural, dejamos la guerra armada, nos metemos a dar una guerra cultural, y la centro derechita boba y cobarde, torpe, ignorante, dijo esto se acabó, eso de la guerra cultural, ¿qué importa?
que digan lo que quieran, que se metan en las universidades, que importa. Sí, que los medios, bueno, que bajen el relato, la farándula. No, nosotros con políticas económicas vamos a mostrarles que somos mejores. Y así le fue a Chile también. Y que esto sirva para otros países también, que no están en el incendio que está ahora Colombia, pero que siguen dormidos, que siguen pensando que esto de la batalla cultural, no, es una cosa que no tiene importancia. Fíjense la importancia que tiene. La batalla cultural es la precondición de una revolución molecular. ¿Por qué? Porque genera precisamente las moléculas revolucionarias. Entonces, ¿se puede recuperar Colombia? Por supuesto que se puede. ¿Se puede recuperar Chile? Por supuesto que se puede. ¿Se puede recuperar Perú? Por supuesto que se puede. Ahora, demanda de nosotros que nos comprometamos en batallas culturales, en este caso contrarrevolucionarias. Al analizar un mensaje o discurso, prestemos atención tanto a lo que se dice como a lo que se da por sentado, es decir, a lo implícito. Para Laje, la derecha colombiana en el poder es boba y cobarde, es decir, es timorata y pusilánime. Y lo es porque no reprime, porque permite, como en Chile, que los manifestantes impongan sus reclamos. En primer lugar, la derecha colombiana en el poder no es una centro-derecha, sino una derecha conservadora represiva, heredera de un uribismo ligado tanto al paramilitarismo como al narcotráfico. En segundo lugar, sí que ha reprimido, pero con los ojos del mundo puestos sobre el país, no puede arriesgarse a una condena de la comunidad internacional demasiado dura, pues se arriesgaría incluso la mismísima permanencia del gobierno. Entonces, no es que no quiera reprimir, por supuesto que sí. Es que ha llegado al límite de la represión permisible. En cuanto a la hegemonía del Estado colombiano, Laje le atribuye las manifestaciones sociales colombianas al desarme y tratado de paz con las FARC, ya que antes ellas peleaban por las armas y ahora las han dejado. Su irrupción en la batalla cultural, como la ve Laje, tendría como consecuencia estas manifestaciones de 2021. Como suele hacer el conservadurismo, la gente, el ciudadano común y corriente, es completamente sacado de la ecuación, ¿no? Sus reclamos no valen. Y si acaso existe este ciudadano, si forma parte de la manifestación, es simplemente como una persona manipulada o como un tonto útil. Si antes gozaba de hegemonía el gobierno colombiano, tal como el chileno, y ahora solo es fuerza, sin hegemonía cultural, eso responde más bien al fin de un ciclo político-económico, que podríamos llamar neoliberalismo, y no a las FARC o a otro de los cucos de la derecha conservadora, que es el Foro de Sao Paulo. Y así llegamos al último punto y al meollo del asunto, que es este de la batalla cultural. La tesis de Laje sería que la derecha simple y llanamente no da la batalla cultural. Esto es falso y es muy fácil demostrar que es falso. Basta con mostrar las múltiples campañas y esfuerzos y proyectos que han realizado distintas derechas institucionales a lo largo de las décadas, de las últimas décadas, del último siglo, para demostrar que hay efectivamente una batalla cultural de la derecha y que es infinitamente más cara, más onerosa, gasta más dinero que cualquier campaña de izquierdas. En los siguientes videos veremos muy brevemente qué conlleva la batalla cultural dada desde la derecha y su clara relación con el orden político-económico imperante, es decir, el capitalismo neoliberal, una exacerbación de ciertas características de la ideología del libre mercado que han resultado en estados casi oligárquicos y muy desiguales. The Powell Memorandum. The Powell Memorandum was written in 1971 at the behest of the U.S. Chamber of Commerce. The author was Lewis F. Powell Jr., who was a board member of Philip Morris, the tobacco company, as well as an active member within the U.S. Chamber. And he was asked to write a memorandum, a strategic plan, because the U.S. Chamber felt that businesses were getting nowhere in terms of the climate that they were engaged in at that time. You had the Vietnam War raging and anti-war protests. You had environmental groups. You had consumer
advocates such as Ralph Nader that were winning some battles in terms of the auto industry. And you had still the fear of communism, as well as an anti-New Deal atmosphere within the country. The title that he gave for the memorandum was Attack on the American Free Enterprise System. And he actually couched it, this in a very patriotic manner. For instance, and I'm reading from his memorandum, the threat to the enterprise system is not merely a matter of economics, it is also a threat to individual freedom. So this was a call to arms for corporate America to change what he basically said was a wussiness, an apathy in dealing with protecting their interests. Y la centro-derechita boba y cobarde, torpe, ignorante, dijo, esto se acabó, eso de la guerra cultural, ¿qué importa? Que digan lo que quieran, que se metan en las universidades, ¿qué importa? Sí, que los medios, bueno, que bajen el relato, la farándula. No, nosotros con políticas económicas vamos a mostrarles que somos mejores. He said, you have to deal with the campus. U.S. colleges and universities are basically havens for leftist thought. We have to begin to change that situation around, have equal time, look at their textbooks, look at their faculty, have think tanks, etc. And be able to change what he referred to as an off-kilter situation on behalf of a more leftist or progressive thought process, one to be more corporate and to the right. The media. You have to control the media. You have to influence the media big time. And he mentions paragraph after paragraph. TV, radio, the press. Why are some of the biggest names in the culture of the West during the 1940s, 50s and 60s, why are they linked to the CIA? How do you fight a war? You may fight it with guns, bullets, tanks, missiles, drones, or maybe even soldiers. There's strategy, there's bloodshed. Homes are demolished, entire populations might vanish. But how do you win a war? With poetry. The Cold War was, at its root, partly about competing ideas on how to govern, how to build economies. The Americans knew that weapons and proxy wars wouldn't be enough to fight the war. They had to fight the ideas that were foundational to Soviet ideology. And so came the art and the music. The CIA, for 20 years until their program was discovered, were secretly promoting certain artists and intellectuals and musicians and historians and philosophers and writers in a covert way as a kind of collective cultural NATO. The Soviets early in the Cold War years, as well as communists in other countries, mocked the United States as a cultural wasteland. They would point to Soviet art, cinema, literature, and dance as evidence of the cultural depth of the communist state. What, they asked, did the bastion of capitalism and individual freedom have to offer? In 1947, the Central Intelligence Agency was established. One of its tasks was, in fact, to use culture and art as a means of spreading American influence, or at the very least, thwart the influence of enemies and those who were part of the Western intellectual and cultural elite who were critical of American foreign policy, who wanted peace and a nuclear weapon-free world. But the CIA couldn't be seen as forcing it. Americans wanted to stand for freedom. That was very much the cause, the slogan of the US Cold War effort. The US government didn't want to be seen to be controlling American artists and intellectuals. 3 years later, in 1950, the CIA launched the Congress for Cultural Freedom in West Berlin as a near-direct response to a series of Soviet-organized workshops and meetings around the world for communists and those who were seen to be sympathizers. The enemy wasn't actually really Moscow. The real enemy for the States, I think, were the people who were not yet convinced that this was the American century, that the Pax Americana was the best way to go forward. The purpose of the Congress for Cultural Freedom was to tap into and exploit any seeds of anti-communist, anti-Stalinist thoughts that may have been swimming around American and Western European intelligentsia. The very first meeting attracted several notable writers and intellectuals like Arthur Koestler, Tennessee Williams, Bertrand Russell,
John Dewey, and Irving Brown. The CIA plowed millions of dollars into the Congress for Cultural Freedom via fake foundations. Within a few years, Congress for Cultural Freedom was running arts festivals and publishing literary magazines, staging conferences around the world. It also established national affiliates in nearly 40 countries. There was no other organisation at the time that was comparable, except perhaps for the funding that the Soviet Union were giving to their own propaganda and psychological warfare outfits. It was revealed that the reach of the CCF, of the CIA's Cultural Cold War front, was in fact pretty far and wide. Some of the 20th century's most influential personalities, from feminist Gloria Steinem to philosopher Isaiah Berlin, had been, sometimes knowingly, involved in projects that served as CIA fronts. Y esta guerra cultural tenía un enfoque particular en Latinoamérica, cuyos países y ciudadanos podían de un momento a otro cometer el atrevimiento de elegir a un comunista o a un marxista. Sin embargo, esa propaganda no era diseñada en los pequeños países tercermundistas alineados con Estados Unidos, sino en las agencias gubernamentales del mismo imperio, como hemos visto. No es que el gobierno de Duque o del ecuatoriano Lenín Moreno, que estuvo durante las pasadas manifestaciones ecuatorianas, vayan a empezar una campaña propagandística conservadora de pronto, cuando los medios y el conocimiento son del poder hegemónico del país al norte. Es a través de los medios de comunicación masiva y entidades como Hollywood, donde el aparato de espionaje estatal de Estados Unidos tiene una enorme influencia, que se da la batalla cultural y luego se exporta al mundo. Ella sigue ahí, hoy, ya bien entrado el siglo XXI. Lo que sucede es que se ha gastado, la gente ya no cree en ella. Otro medio de influencia exitosísimo, en nuestros tiempos sobre todo, es el think tank, o el tanque de pensamiento, o el laboratorio de ideas, como también se le llama, así como la ONG y la fundación civil, no gubernamental. Y ahora les leeré este extracto de un ensayo de la catedrática australiana Sharon Beder con respecto a los think tanks. Los tanques de pensamiento y grupos enfocados en influir en la política jugaron un papel mayor en diseminar y popularizar las ideas neoliberales. En Estados Unidos, en particular, las fundaciones conservadoras y las grandes corporaciones fundaron o financiaron un nuevo grupo de tanques de pensamiento ideológicamente compatibles con las causas de la derecha y los intereses empresariales, promoviendo el libre mercado y atacando la regulación gubernamental. El auge del thatcherismo en Gran Bretaña y el reaganismo en Estados Unidos puede ser atribuido en gran parte a los esfuerzos de estos think tanks. Su influencia sigue fuerte hoy en día. Y entre esas fundaciones civiles, conservadoras y de derecha, destaca el Atlas Network, la red Atlas, una de las puntas de lanza de la batalla cultural que Agustín Laje dice que no se estaría dando o que no se estaría dando en suficiente medida. Veamos qué es y cómo opera en Latinoamérica. Sphere of influence, how American libertarians are remaking Latin American politics. Lee, welcome back to Democracy Now! Explain how you discovered what the Atlas Network was and what it is doing. Amy, thank you so much for having me. This is kind of the very first look at the Atlas Network and its history from a critical perspective. This is a relatively obscure think tank and foundation in Washington, D.C., but it's played an incredibly prominent role in taking the successful conservative strategies to push a hard-right libertarian policy agenda. You know, ideas like cutting taxes for the rich, privatizing industry and privatizing pension programs, deregulation and attacks on labor unions, and taking the model of, you know, groups like the Heritage Foundation or the Cato Institute or the more local think tanks that we've seen proliferate around the Midwest, and teaching libertarian activists and business leaders all over the world to duplicate the American model in their home countries, you know, flying out
local foreign leaders to Washington, D.C. to teach them management techniques, fundraising techniques, modern communication strategy, including even creating very clever YouTube videos to make these ideas go viral. And they've played kind of a quiet role in reshaping the politics in countries all across the country, or all across the world, but they've had a special focus in Latin America, and we're seeing their efforts really pay a large dividend with the political changes that are going on all across Central and South America. And explain its title, the Atlas Network. Yes, I think the Atlas Network is a pretty clear tip of the hat to Ayn Rand. The current president of the Atlas Network, Alex Chafuen, grew up in Argentina. He was kind of in a family that was part of the Argentine elite, and kind of grew up in the turmoil of the 60s and 70s with multiple military coups and incredible violence towards leftists and perceived leftists. And Alex Chafuen was a devotee of Ayn Rand. He's still the president of Atlas Network today. And, this is a group that's, worked very closely with a small network of libertarian economists, folks like F.A. Hayek and Milton Friedman, to basically push back and win the war of ideas. And, the model that they've kind of set up in the United States is very well known. But what hasn't really been reported is how they've translated these libertarian textbooks, but also exported the political strategies that have put these policies in place in the United States to other countries. Ahora veamos algo sobre su capacidad para influir en la opinión pública y la política regional con el ejemplo de Brasil. So that was the ousted Brazilian president, Dilma Rousseff. Talk about the significance of what she said and how you think the Atlas Network was involved. We can't point to one single factor that led to the downfall of Dilma, but what I can say is that the Atlas Network has made a special effort to develop their think tank and kind of independent institute model in Brazil. So the Atlas Network has over a dozen separate entities as part of their partner affiliates in Brazil, each organization kind of working using its own strategies but with the same goal. And the goal recently has been the impeachment and downfall of Dilma and her Workers' Party. So, one organization that's in the Atlas Network in Brazil is the Students for Liberty youth group that organized these mass demonstrations focusing anger at Dilma. There are Heritage Foundation-style think tanks that develop policy papers and host media pundits who have, gone out into the media and tried to channel public outrage at Dilma. They develop YouTube videos, which have been very effective in spreading kind of viral political attacks against Dilma. There's a religious institute that's an affiliate of the Acton Institute, which is affiliated with Betsy DeVos, now the education secretary. But they've created an affiliate of that think tank in Brazil that makes kind of a theological argument for hard right economic policies. So, there's a network effect here where, the recent downturn in the Brazilian economy, these recent corruption scandals have presented an opportunity. And the Atlas Network, and this is what they've told me, they've taken the kind of political and economic crisis and seized it and used it as an opportunity to focus anger at Dilma and to push their very narrow set of economic ideas. Ideas that were popular in the United States in the early 90s, privatizing prisons, privatizing the education system. Y en su red de influencia argentina, no ya brasilera, Atlas tiene a la Fundación Bases por uno de sus aliados más importantes. Entre los menos se encuentra la Fundación Libre, creada y dirigida por Laje. A la derecha podemos ver una carta de la coalición de
de aliados de la Red Atlas en Argentina, que propone 5 decisiones políticas para poner a Argentina de pie. Y la mayoría tiene que ver con básicamente liberalizar ciertos rubros del mercado y de la economía y desburocratizar el Estado. Asunto que no voy a entrar a analizar desde un punto de vista técnico o económico, sino político, para decir simplemente que ese es un interés que coincide plenamente con los de la élite empresarial conservadora. Y la Red Atlas, relacionada normalmente con libertarios y conservadores, tiene un pequeño secreto, y es que, contrariamente a lo que normalmente proponen ideológicamente, la Red Atlas ha recibido de manera encubierta mucho dinero del gobierno de Estados Unidos. Una verdadera contradicción. Atlas Network think tanks all over the world, including in Brazil, including in Venezuela, and in other countries, have relied on U.S. government money. The State Department, the National Endowment for Democracy, which is a government-funded think tank that's funded by taxpayer dollars, has quietly financed think tanks and Atlas affiliates in Venezuela and many of these other countries. And I think the simple reason is they hope that the Atlas Network helps to push American-friendly governments, that they help transform the politics of the developing world to be more friendly to American foreign policy aims. But it is kind of an interesting irony or hypocrisy that this libertarian think tank network has relied for a very long time on U.S. government money. Es que los ciudadanos pensamos que el gasto público los paga el otro, o que tal vez Papá Noel lo deja por debajo del arbolito para que los gobiernos lo gasten. No es así. De una forma u otra, todo el dinero que tiene el Estado sale de nuestros bolsillos. Si volvemos a Alexis López Tapia y el evento de la Escuela de Guerra de Colombia al que fue invitado, podremos encontrar un lazo indirecto pero crucial entre el ex neonazi chileno y el influencer y guerrero cultural Agustín Laje, quien comenzó su carrera defendiendo el honor del ejército de Argentina y su dictadura de la década del 70 del siglo pasado. Como podemos ver, uno de los invitados del mismo evento, uno de los principales invitados, pertenece al Centro William J. Perry. El Centro Perry es el Centro de Estudios de Defensa Hemisféricos del Pentágono de Estados Unidos, que en 2010 becó a Agustín Laje para que estudie contraterrorismo. Una disciplina sobre la que, por cierto, Laje nunca habla en sus videos virales de YouTube. Si observamos la misión del Centro Hemisférico de Defensas del Pentágono, veremos que entre sus misiones tiene justamente crear redes de profesionales afines a los objetivos de la institución, es decir, del Pentágono de Estados Unidos. Yendo aún más lejos, el Centro Perry forma parte del grupo de instituciones que también alberga a la Escuela de las Américas, que cambió su nombre a comienzos de este siglo para tratar de ocultar su reputación criminal y subversiva, pues durante décadas entrenó a militares latinoamericanos en técnicas de guerra, tortura, espionaje y subversión. Algunos de los asesinos del presidente haitiano Juvenel Moïse, ex militares colombianos, fueron educados, entre comillas, ahí, y además participaron en su país del escándalo de los falsos positivos, que es uno de los crímenes de Estado más atroces de las últimas décadas. El Centro Perry también ha tenido problemas con el gobierno americano y las oficinas que fiscalizan al Pentágono por tener entre sus líneas a criminales de lesa humanidad de distintos países de Latinoamérica, entre sus estudiantes y entre sus profesores. Y en el año 2009 estuvo involucrado el Centro de Estudios de Defensa del Pentágono, estuvo involucrado de manera directa en el golpe contra Manuel Zelaya de Honduras, como aparece en este artículo que tenemos en pantalla. Y ahora, para terminar este largo, pero esperamos, nutritivo programa, vamos a volver brevemente al asunto de la supuesta revolución molecular
para preguntarnos si es que hay algo detrás de lo que dicen los conservadores. Hay un libro de Félix Guattari titulado La Revolución Molecular. Esto no es una teoría de la conspiración de las derechas trasnochadas y conspiranoicas, valga la redundancia. La revolución molecular es una estrategia para la toma del poder que ha sido delineada por filósofos posmodernos, específicamente franceses en este caso. Por lo tanto, todas esas burlas contra el concepto de revolución molecular, vinculándolo con neonazis y con trasnochados conspiranoicos, esas burlas son propias de un ignorante que, además de ser ignorante, es un total imbécil. Dada esta concepción del deseo como un fenómeno productivo que está en relación directa y continua con la producción a nivel socioeconómico, no podemos evitar nuestra parte en la conformación de las condiciones sociales en que vivimos. Para cambiar esas condiciones hay que entender la actividad de la otra parte, aquellos que llevan a cabo la representación y codificación que atrapa y canaliza al deseo. En la formación social en que vivimos, esa parte, al menos la más próxima a nuestra experiencia cotidiana, es la mercadotecnia. Los mercadólogos no se dirigen a nuestra razón con argumentos, sino a nuestros afectos, a nuestras pulsiones, o sea, al flujo de deseo. Detrás de ellos son las grandes corporaciones que los contratan y por ahí en medio los políticos que facilitan todo esto. La revolución molecular de la que habla Guattari es un llamado a resistir la manipulación y fijación del deseo a favor de intereses ajenos. Es un llamado a que nosotros nos ocupemos de la producción deseante a nivel molecular para incidir de forma más efectiva en el nivel molar de la producción social. Entre los temas más relevantes a tratar durante ese foro se encuentran la pandemia, normal, desafíos de la gobernanza nacional frente a amenazas externas, debilitamiento integral de las Fuerzas Armadas, política interior y exterior de los Estados Unidos con respecto a elementos de seguridad nacional y cooperación internacional, y la revolución molecular disipada como una explicación a la generalización de la violencia urbana y el anarquismo que derivados de fenómenos globalizadores ponen en riesgo a los estados. Ese es el nuevo ideario que están construyendo en Colombia para capacitar a las fuerzas militares. Entonces, ojo, profe, ojo, porque con este concepto, mire, revolución molecular disipada como explicación a la generalización de la violencia urbana y el anarquismo que derivados de fenómenos globalizadores ponen en riesgo a los estados. Escala el nivel de la manifestación a guerra de guerrillas interurbana, genera un paramilitarismo urbano y adicional a eso está haciendo que se mire el enemigo interno, ya no es la BACRIM, ya no es la guerrilla, ya no es el delincuente, sino que el enemigo interno que debe combatir las fuerzas militares tienen que combatir a un nuevo enemigo interno y ese enemigo interno es el manifestante. A eso nos están llevando con esa deconstrucción que hacen de un término espectacular de la década de los 70, de Guattari y Deleuze, con la deconstrucción y la demagogia, además que le ponen para servirlo en bandeja, 2 salsitas, muchos medios, un trino, y ahí está la combinación perfecta y explosiva de lo que puede derivar. Y lo que estamos viendo, profe. Volviendo al esquizoanálisis, lo que busca es hacer emerger o potenciar los elementos moleculares más genuinos, es decir, las prácticas vitales o éticas más originales, la mayoría de las cuales implican un desafío a las costumbres dominantes. Por eso se habla de subversión. Es en este sentido que la práctica es revolucionaria. Pero hay que tener cuidado con ese término, porque se presta a varios malentendidos, siendo el más común el que asocia este proceso esquizoanalítico con la revolución marxista o con el comunismo. Hay que tener muchas cosas en cuenta antes de hacer un paralelo entre ambas. Para empezar, las revoluciones tradicionales o clásicas serían, en términos de Deleuze y Guattari, revoluciones molares.
implican la toma del poder y la reproducción de ciertos mecanismos que todavía pertenecen al régimen que supuestamente se quiere derrocar. La revolución molecular, en cambio, implica un cambio radical en el modo de vida, una apertura del rango de posibilidades con un foco puesto en el desarrollo individual, en el desarrollo de la subjetividad individual. Afecta, más que a mecanismos de adquisición del poder, a modos de producción del deseo. No implica la imposición de un objeto de deseo. Recuerden que una de las críticas más fuertes que hacen nuestros pensadores al psicoanálisis es la idea del deseo como carencia, del deseo como voluntad de adquisición de algo que nos falta. En este sentido, el psicoanálisis está al servicio del capitalismo, y los escritos de Deleuze y Guattari son, en ese sentido, también una crítica al aspecto capitalista del psicoanálisis. El miedo que me está dando de lo que estoy viendo es que, si bien se está desmarcando de López Tapia, que hace un análisis mucho menos riguroso y hace un trabajo de las fuentes menos científico, menos riguroso, él está haciendo un trabajo un poco más riguroso, pero está tratando de decir lo mismo. Para mí está más movilizado por el interés de decir algo y de interpretar algo específico de antemano que de echar luz sobre lo que significa realmente la revolución molecular.